Estamos continuando con el texto de Gabriela Dicker, ¿qué hay de nuevo en las nuevas infancias? En este caso vamos a tomar el apartado llamado La Buena Nueva, los niños sujetos de derecho. Bueno, en este capítulo Gabriela Dicker hace hincapié en el cambio a nivel normativo y jurídico, incluso internacional, no solamente a nivel, digamos, local, encuadrado en lo que se llamó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada en 1989. A partir de esta convención se da un cambio, digamos, en materia de derechos muy importante, un cambio de paradigma. Esta definición, dice, modifica más que el estatuto jurídico de la infancia, altera sustantivamente el modo en que el niño se hace presente en el territorio público y el lugar que el Estado debe ocupar para asegurar su protección. Bueno, esta convención abre una serie de discusiones teóricas y políticas acerca de la infancia, que también, ¿no?, problematizan esta idea de qué es un niño. Bueno, la idea es explorar un poquito qué cambió y no a partir de la convención, qué concepciones de infancia discute la idea de niño, pensado como un ciudadano titular de derechos, qué miradas y operaciones discursivas subsisten en nombre de esta nueva definición y también qué efectos produce sobre el lugar del adulto. Bueno, de objeto de tutela a sujeto de derecho. Aprobada por la Asamblea General de la ONU, en 1989, esta Convención Internacional de Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora todos los tipos de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, aplicados a los niños. En el caso de la Argentina, fue incorporado en la reforma constitucional del año 1994 y también, posteriormente, es el encuadre más general de la Ley 26.061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Una ley que tienen que tener presente cualquier, obviamente todos los ciudadanos, pero particularmente todas aquellas personas que trabajen, ¿no?, en instituciones relacionadas con las infancias, ¿no?, y las adolescencias. Es por eso también que en la educación hacemos tanto hincapié en tenerla presente, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que en síntesis afirma esta convención? Que los niños, a partir de ese momento, son considerados sujetos de derecho. ¿Derecho a qué? Derecho a supervivir, a desarrollarse plenamente, a estar protegidos contra influencias peligrosas, contra los malos tratos, contra la explotación, derecho a la identidad, derecho a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Bien, los principios también de no discriminación, dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, el derecho a la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño, ¿no? A partir de esta convención, los mecanismos, los dispositivos que se empleaban para el abordaje de las infancias tienen que empezar a considerar estas variables, ¿no?, estos derechos, justamente. Bueno, dice, más allá de las diferencias económicas, sociales, culturales o cualquier orden, todos los niños, sin excepción, deben ser considerados destinatarios de políticas básicas universales garantizadas por el Estado y orientadas a asegurar su pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Bien. Bueno, dice, incluso independientemente del Poder Judicial, que solo podrá intervenir en la vida de los niños frente a problemas de orden jurídico, por ejemplo, adopciones o guardas, o ante situaciones de conflicto de los menores con la ley penal, ¿no? Bien. Otra de las cuestiones que viene a replantear este nuevo paradigma es cuestionar o tratar de evitar la judicialización de la pobreza, ¿no? También en ese sentido limitar las tácticas de encierro de los niños
restringiendo la privación de la libertad, situaciones de infracción y dando prioridad a las familias en el cuidado y la educación de los niños. Esto es también desarmar el paradigma anterior, que estaba, digamos, enfocado hacia la tutela, hacia la guarda, hacia el niño y el adolescente como objetos, ¿no?, de cuidado en algunos casos, y en otros casos también de control, ¿sí?, frente a problemáticas que cuestionan el orden de lo establecido, ¿no? Por ejemplo, los menores, los considerados menores, ¿no?, menores de edad, en conflicto con la ley, ¿no? Bien. Bueno, se ponen en discusión justamente estos principios tutelares de la atención de la infancia que regían las políticas de minoridad desde el principio del siglo XX. En Argentina, esos principios estaban a la base de la famosa ley Agote o ley de patronato, sancionada en 1919, y la cual estuvo vigente hasta el año 2005, ¿no? Bien, el niño en ese momento era concebido, decíamos, como objeto de intervención y tutela jurídica, debía ser protegido por el Estado siempre que se juzgara que se encontraba en peligro material o moral, y en nombre de su protección, el Estado lo que hacía era privar a los niños y adolescentes de sus derechos e incluso de su libertad, ¿no?, en los famosos institutos de menores o internados, donde, bueno, asilos, ¿no?, donde eran, encerrados, ¿no?, y bueno, con un estricto control. En algunos casos se los sacaba del seno de sus familias, o estaban, digamos, en instituciones de minoridad, ¿no? Bueno, el carácter normalizador de la operación estatal sobre la infancia, ahí era muy claro, ¿no? Una vez que se definían los parámetros de qué debía ser infantil y cómo debía ser lo infantil, todos los desvíos de la norma colocaban a esos niños en peligro material o moral y se intervenía sobre ellos, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los parámetros? Pensarlos como inocentes, incompletos, bajo heteronomía, como decíamos en el video anterior, ¿no? Digamos, bajo las normas impuestas por otros. Bueno, lo que la mirada jurídica ponía también bajo la lupa eran las condiciones socioeconómicas, educativas, familiares, sanitarias, morales, bajo las cuales los niños se desarrollaban, condiciones también que serían cuidadosamente definidas y erigidas en normas universales. Cualquier desvío colocaba a los niños en situación irregular y habilitaba la intervención estatal. Bueno, la intervención era la misma en todos los casos, ¿no? Abandonados, huérfanos, pobres, víctimas de abuso, maltrato, delincuentes, todos eran objeto del mismo tratamiento, la intervención de un juez y la internación o encierro en instituciones destinadas a ellos. Esta indiferenciación de la intervención estatal también estaba ligada a una mirada que homogeneiza la irregularidad bajo la categoría de menor. Bien, bueno, esto también, ¿no? Ahí aparecía otra forma, ¿no?, de nombrar a las infancias y adolescencias que no, digamos, que no estaban encuadradas dentro de la norma o lo esperable por estos saberes, ¿no?, que hablábamos también al principio del texto, acerca de los saberes sobre la niñez, que fueron, desarrollados durante la modernidad. Bueno, los que no entraban en esas categorías eran directamente excluidos, ¿no? O, trataban de, corregir o amoldarlos al orden social a través de esas instituciones, ¿no? Bueno, a ver, esto de la oposición entre algunos niños considerados niños, otros considerados menores, tiene también este sesgo, ¿no?, de la judicialización. Por eso dice la minoridad se constituye en oposición a la infancia. Lo que hace de los menores un conjunto homogéneo a la mirada judicial es justamente que no presenta los mismos atributos que la infancia. En el sentido de qué, en el sentido del control social y
también el cuestionamiento, ¿no? a la heterogeneidad, ¿no? Bueno, es una diferencia también, dice, construida como resultado de una oposición binaria, ¿no? Donde están los niños que están de acuerdo a los saberes esperados, a la norma, y de otro lugar el desviado, el menor, que de alguna manera, bueno, lo constituye como una especie de no niño, ¿no? Bueno, esta operación dicotómica propia de este funcionamiento normativo, Graciela Frigerio la llama división de las infancias. Hay una frontera, dice, que se consolida entre aquellos que son llamados simplemente niños y aquellos que se identifican como menores, ¿no? A los que se han aplicado prácticas de minorización, y denomina prácticas de minorización aquellas que niegan la inscripción de los sujetos en el tejido social, a las que constituyen las infancias en un resto y ofrecen las vidas, a las que ofrecen a las vidas no el trabajo estructurante de la institucionalización, sino la institucionalización de las vidas dañadas. Bueno, dice en esto de la separación, ¿no?, de las infancias y la minoridad, habla también en estrategias diferenciadas de distribución de los cuerpos. Los primeros están situados en la familia y la escuela, la segunda en hogares o institutos. Y la lógica que ordena las intervenciones en la infancia se mueve en dar en este par: proteger y educar, por un lado, y por el otro lado, en el caso de los menores, el par proteger, castigar. Bien. Bueno, estas cuestiones también que menciona acá en el texto coinciden con los análisis de la criminología actual, crítica, digamos, que también, ¿no?, problematizan el hecho de que la mayor cantidad de personas que están privadas de la libertad pertenecen, en su mayoría, ¿no?, a determinado sector socioeconómico. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que también hay un acceso desigual a la justicia, a las oportunidades, y también, digamos, dentro de lo que es el sistema, acceder, por ejemplo, a una defensa, la cual no es, digamos, en todos los casos igual. Entonces, bueno, también hablan de cierto sesgo ahí en esta cuestión, ¿no?, de que se criminaliza de alguna forma la protesta, la pobreza, mejor dicho, ¿no? La protesta también, pero bueno, la pobreza en este caso, ¿sí? Es como una gestión punitiva de la pobreza, dice. Y en esto entran también los niños digamos, situados en los márgenes, ¿no?, de este discurso normalizador de las infancias. Dejan de ser objetos de compasión estos niños, dice, pobres y desamparados, y también en tanto potenciales delincuentes, objetos de represión y control, ¿no? Hay como una oscilación ahí entre esas dos variables. Esto también ya lo señaló también Barata, que dice que quiere evitar la construcción social que separa a los menores de los niños y se dirige a los niños y adolescentes como sujetos de derechos humanos originarios con la finalidad de evitar su marginalización y reintegrar a los menores en desventaja o infractores al sistema normal de la infancia y la adolescencia. Acá también aparece otra vez, ¿no?, esta cuestión que plantea también a las familias como el ámbito privilegiado para asegurar el desarrollo infantil y le reserva al Estado la responsabilidad de asegurar las condiciones sociales y económicas para que éstas puedan hacerse cargo de sus hijos, ¿no? Bueno, la protección integral de la infancia exige más que la sanción de instrumentos legales, exige sostener un conjunto de políticas sociales y generación de una red institucional que también está destinada a la atención del niño por fuera de la lógica judicial, ¿no? Y por otra parte, también reestructurar el sistema judicial de menores, que todavía, persisten algunos prejuicios, ¿no?, y procedimientos antiguos. Hoy en día, dice, en Argentina disponemos de esta nueva ley que reemplaza la ley de patronato. Es la Ley Nacional 26.061, que se llama Ley de Protección Integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien, bueno, todas estas políticas, ¿no?, tienen como propósito asegurar condiciones de ejercicio de los derechos de los niños. A pesar de que ya pasaron, bueno, en ese momento, había pasado 20 años, ahora son unos cuantos más, bueno, a pesar de todo eso, dice, el panorama sigue siendo desalentador, ¿no? Bueno, de vuelta a lo mismo, ¿no? Acá, ¿en qué sentido? Nosotros también problematizamos, bueno, el hecho de que muchas veces no se sostienen políticas que tengan que ver con la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y también que todavía nos falta, ¿no? Sigue avanzando muchísimo respecto de la participación incluso, ¿no? Que bueno, es un tema también que queda muchas veces como no dicho, ¿no? Bien, dice, el sistema educativo también sigue siendo la única, ¿sí? La única, digamos, política con estas características, aunque todavía tiene ciertas deudas incumplidas, ¿no? Bien, obviamente que el aumento de la pobreza, el deterioro de las condiciones de salud y el incremento del trabajo infantil y del número de niños que viven o trabajan en las calles son indicadores de que estamos todavía lejos de esta protección integral de la infancia, ¿no? Bien, también por otra parte la judicialización de menores y la punición de la pobreza parecen no haber retrocedido aún. Bueno, bien, da bastantes datos, como digamos, fundamentando esto que estamos comentando. Nosotros por tema de tiempo lo vamos a saltear, pero está bueno que lo puedan tener en cuenta. Bueno, bien, dice que estas dos cuestiones, la falta de políticas públicas universales orientadas a garantizar el derecho de los niños y también la persistencia de prácticas de judicialización, están directamente relacionadas entre sí. Bueno, según Barata, las políticas de protección integral del niño deberían abarcar por lo menos 4 niveles: políticas sociales básicas, salud y educación, políticas de ayuda social, protección en sentido estricto, políticas correccionales, medidas socioeducativas de respuesta a la delincuencia juvenil y políticas institucionales de organización administrativa y judicial que atañen a los derechos procesales de los chicos. Bien, dice, estas políticas deben distribuirse, según Emilio García Méndez, a la manera de una pirámide cuya base son las políticas sociales básicas, ¿no? Bueno, este autor también, Emilio García Méndez, es un referente respecto de la problematización, digamos, de las infancias y adolescencias en conflicto con la ley, ¿no? Bien, desde un marco de derechos, ¿sí? Bueno, digamos, a pesar de, por eso hablando de esto de continuidades o cuestiones que radicalmente tienen o deben cambiar, se siguen presentando, ¿no?, estas situaciones de injusticia, ¿no? También. Bueno, minorización sin menores, dice. La definición del niño como sujeto de derechos ganó un espacio muy significativo en las instituciones, profesiones y políticas orientadas a la población infantil. También políticas gubernamentales sobre la infancia. Bueno, también materiales de divulgación y publicaciones que se preocupan por difundir la convención y dar a conocer el grado de cumplimiento de los derechos de los niños. El concepto de menor está retrocediendo en el discurso de la infancia, dice, incluso en los medios, pero bueno, digamos, dice, inclusive en los medios, perdón, a la par que crecen las noticias sobre niños y adolescentes vinculados con situaciones de violencia, decrece la utilización del término menor, ¿no? Por lo menos en ese tiempo. Hoy tendríamos que volver a investigarlo porque se escuchan más discursos, ¿no?, nuevamente sobre, digamos, la minorización, ¿no? Y también el etiquetamiento de los niños
y adolescentes en conflicto con la ley como menor delincuente, ¿no? Bueno, dice incluso esto, ¿no? Más allá de que a veces no esté la palabrita, esto no significa que las miradas y las prácticas minorizantes hayan desaparecido, ¿no? Bien. Por ahí hoy no hablamos de menores, pero hablamos de niños vulnerables, excluidos, marginales, migrantes de la calle, en riesgo. Bueno, no tienen estas connotaciones judicializantes, pero bueno, sin embargo dice, el problema radica en que se confunde muchas veces el sujeto con sus condiciones de vida y las categorías que deberían describir estas condiciones terminan funcionando como descriptivas de lo que los niños son. Son vulnerables, son pobres, etcétera, ¿no? Hay como una especie de desplazamiento ahí también. Bueno, bien. Bueno, bien. Después nos habla también de la construcción de la identidad. Un acto de nombramiento se designa una diferencia. La diferencia es un proceso social histórico, también vinculado a la significación. Bueno, y también, retomando de Derrida, a este filósofo, el proceso de producción de la diferencia se juega en una posición binaria, ¿no? En términos mutuamente dependientes. Bien, negro-blanco, el antiguo inmigrante, pobre-rico, vulnerable-invulnerable, excluido-integrado, alumno-desertor. Y uno de los términos de esa posición binaria siempre opera como norma desde la cual se designa la diferencia, ¿no? Bien. Bueno, en las instituciones educativas también aparece esto, en esto de la caracterización de los estudiantes, de los alumnos, ¿no? Como se menciona muchas veces. Bien, cuando se habla de población de riesgo, por ejemplo, bueno, algunos que dicen niños carenciados, o hacer referencia a la escuela, ¿no? A la cuestión de la escuela, no sé, en el medio en que está, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice, lo que señala es el riesgo de confundir las condiciones de los sujetos, porque cuando la operación de nombramiento se inscribe en el marco de enunciados descriptivos, parecen designar lisa y llanamente lo que el otro es como una especie de esencia, ¿no? Y el nombre deviene etiqueta, ¿no? Este es el riesgo, el nombre deviene etiqueta, los actos de etiquetamiento, ¿no? Un modo de concebir la identidad que, bueno, sabemos también que han sido totalmente discutidos, ¿sí? Esto de reducir a la persona a una característica y incluso asignarle, ¿no? A un grupo social determinado un cierto atributo, ¿no? Bien. La clasificación y categorización y reutilización de grupos de chicos sirve más para llevar agua al molino de la discriminación y la segregación que para favorecer la inclusión y beneficiar a los desposeídos, dice, ¿no? Bien. Bueno, bien. También, de vuelta, ¿no? Esta idea acá profundiza también sobre la idea de la estigmatización y cómo esa estigmatización muchas veces, a pesar de a veces declararse como bajo buenas intenciones, termina en realidad, digamos, naturalizando las diferencias, profundizando la discriminación. Bueno, también habla de esta carga que tienen los actos de etiquetamiento. Bien, bueno, muy bien. Para ir también pensando, digamos, sobre el final del texto, se plantea algunas preguntas, ¿no? Cómo romper la trampa que nos tienden las palabras, cómo poner palabras sin instalar en el mismo movimiento una norma, un parámetro, cómo trabajar con chicos y chicas que transitan situaciones de alta complejidad, que están sufriendo, que necesitan de otras intervenciones de los adultos sin describir la situación en la que están, cómo avanzar hacia acciones o políticas que aseguren la protección integral de derechos de todos los niños. Bien, dice, en primer lugar asumimos que el análisis crítico de los conceptos que ordenan muchas de las prácticas institucionales no es una tarea crítica ideológica,
No criticamos esos conceptos porque distorsionan, falsifican u ocultan la realidad tal cual es. No buscamos la verdadera identidad de esos chicos oculta detrás de los conceptos. Entendemos que no hay tal verdad por fuera de los discursos producidos sobre ella, ¿no? Nos resulta más potente tratar de entender el universo conceptual que se aplica a la infancia en términos de particulares relaciones de saber-poder, en cuyo interior se producen discursos sobre la infancia, que pronunciados bajo ciertas condiciones, ¿no? Condiciones de eficacia simbólica, no representan un real, sino que producen, presentan, ponen en escena y reducen a singulares. De lo que se trata entonces con el análisis crítico de los conceptos es comprender y someter a crítica el entramado del saber y el poder que producen las concepciones de infancia dominantes, ¿no? Bien. Bueno, en segundo lugar dice, cada una de nuestras afirmaciones, descripciones, palabras sobre la infancia, frente a cada una de estas afirmaciones, sostenemos la importancia del ejercicio de poner en cuestión los mecanismos de establecimiento y naturalización de la norma. Más que respetar la diferencia, nos proponemos cuestionar su proceso de producción, hacer visible lo invisible, que no es la verdad en el sentido clásico, sino la normatividad. En tercer lugar, nos preocupa poner en cuestión la posición desde la cual nombramos y analizar cada vez si nuestros modos de nombrar, de describir y de definir nuestras acciones confirman, mejor dicho, un destino o habilitan la oportunidad de que tenga otra cosa tenga lugar, ¿no? De que haya alternativas, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Esta revisión crítica, como hasta metalingüística, de por qué se está deconstruyendo esta idea de las infancias y cómo hablamos acerca de ellas, cómo las nombramos, ¿no? Bien. Bueno, y por último, podemos finalizar pensando en cuál es el rol, ¿no? De nuestro rol como adultos, ¿sí? Bien. La definición del niño como ciudadano y el problema de efectivización simultánea del derecho a la educación y de todos los derechos que ponen el acento en la autonomía y las libertades del niño. Dice que estas cuestiones, estos asuntos, comprometen de manera directa el lugar que se reserva a los adultos, ¿no? En relación con la ciudadanía, hay posiciones que sostienen que mientras no se aseguren mecanismos que permitan participar a los más chicos de la cosa pública, la democracia va a seguir teniendo una deuda con ellos, ¿no? Bien. Algunos dicen también que no formen parte de este pacto es, según Barata, resultado de la persistencia de la diferenciación entre seres racionales e irracionales, ¿no? Como un resabio del paradigma anterior. Bueno, después tenemos otro ejemplo de Alain Renaud, que dice, en la medida que son los adultos los que instauran el contrato, el desafío consiste en inscribir al niño en una relación casi contractual, en virtud de la cual aparece como ciudadano, aunque no lo sea plenamente, ¿no? Bien, digamos, acá de vuelta aparece un poco la autoridad, ¿no? Porque es el adulto que está redefiniendo esta visión de los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Bueno, Philippe Mérier, un autor que próximamente retomaremos también, nos dice que la convención juega entre dos registros: la necesidad de proteger y educar al niño, ¿sí? Por un lado, dice que quien por su falta de madurez física e intelectual necesita protección y cuidados especiales, ¿no? Bien. Asimismo, la Convención también dispone de que esta educación debe preparar al niño para asumir responsabilidades de la vida en una sociedad libre, ¿no? Bueno, y por otro lado, acuerda a los niños los derechos de la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión, asociación y manifestación, como derecho a dar su opinión en todos los asuntos que lo afecten, ¿no? Bueno, estos problemas también, estos conjuntos de derechos, ¿no? Abren una trama de complejidad de problemas bastante amplios, ¿no?
Bien, dice que los derechos vinculados con la educación parecen remitir a la concepción moderna de la infancia, que lo siguen viendo al niño como un sujeto incompleto, mientras que los referidos a las libertades parecen poner en escena la concepción según la cual el niño sería un ser responsable, autónomo y capaz de pensarse a sí mismo, ¿no? Bueno, Barata también nos advierte de estas limitaciones, que dice: las limitaciones de las libertades que coloca la Convención no son menores en la medida en que limitan la posibilidad de ingreso pleno de los niños en el territorio de la ciudadanía y la democracia. Bien, digamos, bueno, se generan ahí también estas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, para la Convención, si bien el niño tiene derecho a formarse un juicio propio sobre cualquier asunto, solo tiene derecho a manifestar su opinión en relación con los asuntos que le afectan. Bueno, también dice que esa opinión tiene que ser atendida en cuenta en función de la edad y madurez del niño, ¿no? Bueno, acá de vuelta, no aparece de vuelta el paternalismo, ¿no? Bueno, complejo, ¿no? Y acá también aparece esta contradicción, ¿no? que insiste muchas veces, que es, bueno, escuchémoslo, pero decidamos por él porque, bueno, todavía son pequeños, no son muy maduros, ¿no? Bueno, son varios puntos de discusión que se abren. Si el niño, por definición jurídica, es un ciudadano pleno derecho, no es necesario prepararlo para el ejercicio de esa ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los límites a sus libertades, que también son inevitables sostener? Bueno, cómo ese sujeto en formación participa en las decisiones acerca de su propia formación, ¿no? El juicio propio, ¿sí? Bueno, hay diferentes salidas de esta contradicción, supuestamente. Renaud dice que los derechos del niño son cuasi derechos y cuasi libertades. Bueno, después tenemos otro autor, Pierre Taboulot, que dice que en la democracia los contratantes son iguales, pero pueden concebir una posición desigual, que es el caso de la relación educativa entre niños entre adultos y niños, que dice temporariamente uno será superior al otro. Bueno, y mire que dice que lo que está en discusión no es la necesidad de preparación para el ejercicio de la ciudadanía, dado que en ningún caso estamos hablando de derechos que se sustentarían en capacidades existentes y equitativamente distribuidas entre las personas. En ese sentido, para él está fuera de discusión que todos los niños tienen derecho a ser formados en el ejercicio de sus derechos. La discusión se restringiría al tipo de relación educativa que se sostenga: una educación más directiva, o una educación que prepara para la libertad a través del ejercicio de la libertad, ¿no? Bueno, acá se abre esta gran abanico, ¿no?, de polémicas y debates, ¿sí? Dice: lo que constituye una novedad es la puesta en discusión del lugar que los adultos tenemos en esta formación, la tensión que introduce en el sostenimiento de la simetría necesaria de toda relación educativa, y cierto abstencionismo en la función de cuidado y protección de la infancia que a veces se registra en el nombre del respeto a los derechos de los niños. O sea, ¿qué pasa, no?, con aquellos que directamente no intervienen, ¿no?, o actúan con negligencia, digamos, y lo hacen a veces en nombre de los derechos de los niños, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Ahí se abren realmente varias problemáticas, ¿no?, para seguir pensando. Bien, bueno, y acá también termina, ¿no?, con esta duda, ¿no?, que seguimos pensándola, ¿no? ¿Qué derecho sobre él tiene efectivamente el adulto? ¿Qué derecho sobre los niños, niñas y adolescentes tenemos como adultos, ¿no? Bueno, vamos a finalizar, digamos, este apartado, pero bueno, nos quedamos también pensando en esta buena nueva, ¿no?, de los niños como niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, con todo lo que eso implica, pero bueno, también no exenta de, digamos, no haber llegado, ¿no?, a cumplir con esa declaración de principios de forma plena, y también
problematizando el lugar que tenemos como adultos y también sin resolver, ¿no? Con precisión, si se quiere, tal vez sea parte de esta posmodernidad también, cuál es la posición de los adultos. Bueno, nos vemos la próxima.